Hola, bienvenidos. Continuando con el curso de cálculo diferencial a distancia, ya en el último tema de la derivada, vamos a pasar a explicar en este video las reglas de derivación. Las reglas de derivación nos permiten obtener derivadas de una forma rápida, sin tener que usar la definición de derivada como el límite. Entonces vamos a pasar a explicar unas primeras reglas de derivación. Primero, la derivada de una constante, de una función constante, vale 0. Eso es algo que nos tenemos que aprender. Si no lo aprendemos, lo podemos derivar rápido. ¿Cómo se demuestra esta? Si ustedes se acuerdan de la definición de derivada, aquí la tenemos, como el límite cuando h tiende a 0 del cambio de mi función o de f de x más h menos f de x entre h. Yo aquí sustituyendo mi función, como es una función constante, evaluada en cualquier punto, siempre vale una constante, ya sea en x o en x más h, siempre vale una constante, y menos mi función evaluada en x, que también es una constante. Entonces, aquí entre h, que es un número diferente de 0, entonces me queda 0 entre un número diferente de 0, pues me queda 0. O en el límite se dice que vale 0. Entonces, esa es la definición, perdón, la regla que vamos a usar, aquí no es por definición, la regla para derivar una constante. Si ustedes recuerdan, también la derivada la podemos asociar como la pendiente de la recta tangente. Esta es la gráfica de una función constante. Dijimos, una función constante es una recta horizontal con siempre una altura constante. Entonces, en cualquier punto, la derivada siempre va a valer 0. Si nosotros lo asociamos con la pendiente de la recta tangente, la tangente de 0 vale 0. Entonces aquí el ángulo, cuando empezamos a medir los ángulos aquí en el eje X, vale para 0 grados. Entonces tenemos un horizontal. Entonces cuando yo derivo una constante, su derivada vale 0. Cuando derivamos la función y igual a x, ¿sí? La derivada de esta función vale 1. La derivada de x vale 1. ¿Cómo lo demostramos con la definición? Si yo a mi función la evalúo en x más h, entonces aquí pongo x más h, aquí también voy a poner x más h. Si mi función la evalúo en nada más en x, mi función vale x. Entonces simplificamos este valor y este valor se eliminan. Y entonces me queda h entre h. Simplificamos y me queda un 1. Y la derivada de una constante es la constante. Si ustedes recuerdan, también lo podemos asociar, les decía, con la pendiente de la recta tangente. La pendiente en este caso sería de 1, que es este ángulo de 45 grados. Que la pendiente de la tangente de 45 vale 1. Entonces es cuando estamos a 45 grados. Esta es una demostración gráfica tanto de la regla para derivar una constante como para la regla para derivar x. La derivada de una constante vale 0 y la derivada de x vale 1. Vamos a seguir derivando funciones ahora para derivar funciones potencia, es decir que tengo por derivar x al cuadrado, x al cubo, cualquier potencia de x, incluso para cualquier número n, potencia, número real, es decir, voy a poder tener potencias positivas, negativas, fracciones, decimales, cualquier potencia de x que sea con n igual a un número real, positivo, negativo, el 0, cualquiera. Entonces, aquí la regla de la potencia dice lo siguiente. Para derivar una función potencia,
lo que se hace es se baja el exponente y se le quita 1 al exponente. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí tenemos la f de x igual a x al cubo. Bajo el 3 y me queda, a este 3 le quito 1, me queda 2, 3x cuadrada. Es utilizar esta regla de la potencia. Muchas veces para poder hacer la derivada de esta o utilizar esta regla de la potencia tengo que reescribir mi función. Por ejemplo, aquí tengo 1 sobre x cuadrada. Esto yo sé que yo lo puedo pasar, esta x cuadrada, hacia el numerador con un exponente negativo. Y esto al reescribirlo ya me queda como una función potencia. Con n negativo, pero ya es una función potencia. ¿Cómo se deriva? Se baja el exponente y se le quita 1 al exponente. Y luego, ya que derivamos, simplificamos. Simplificar va a querer decir que no tenemos exponentes negativos, que tenemos eliminados términos constantes. Siempre tenemos que simplificar nuestro resultado. En este caso, quitamos este exponente negativo pasando la x con exponente positivo hacia el denominador. Entonces, aquí, por ejemplo, para derivar esta raíz cúbica de x, yo lo que hago es que esta raíz cúbica, si ustedes se acuerdan con la propiedad, una raíz es un exponente fraccionario. Entonces, una raíz de orden n de a a la m se puede escribir como a a la m, ahora exponente fraccionario m sobre n. Entonces yo reescribo mi función, aquí está raíz cúbica, aquí lo pongo como x a la 1/3, ya que le tengo como una función potencia, ya la puedo derivar, bajo la potencia y le quito 1 a la potencia. Me quedaría 1/3 menos 1, y el 1 lo puedo poner en tercios como 3/3, entonces 1/3 menos 3/3 me queda 2/3, por eso queda aquí. Y luego yo lo que se hace es simplificar este exponente negativo, lo paso hacia el denominador positivo y ya tengo derivada mi función. Igual aquí tengo 1 sobre x cuadrada, para derivarlo como una función potencia la reescribo y entonces, pues este mismo ejemplo, x a la menos 2, se baja el exponente, se le quita 1 al exponente y luego este exponente negativo se pasa positivo al denominador. Entonces, esto de pasar o quitar este exponente, si está positivo en el denominador, pasa al numerador como negativo, o si está negativo lo podemos pasar al denominador positivo. Son las reglas que ocupamos para las potencias. Luego tenemos otra regla para derivar, que es cuando tengo el producto de una constante por una función. Para derivar, cuando yo tengo una constante por una función, yo la constante la puedo dejar ahí multiplicando y derivo mi función. Entonces esa es la derivada del producto de una constante por una función. La constante va a quedar multiplicada. A diferencia de cuando yo solamente derivo una constante, si ustedes recuerdan, la derivada de una constante vale 0. Cuando la constante está multiplicando a una función que dependa de x, ahí la dejo multiplicando y yo nada más derivo la función que dependa de x. Por ejemplo, yo tengo aquí un 2 entre x. Yo para derivar esta función que depende de x la reescribo. La puedo pasar para el denominador con exponente negativo. Luego aquí tengo este 2 por x a la menos 1. Este 2 yo lo puedo sacar de mi derivada y nada más derivar la función x a la menos 1. ¿Sí? Aquí estoy ocupando esta regla que me dice que yo puedo sacar la constante de mi derivada y ya nada más derivar la función. Entonces ya la saqué y luego derivo mi función. Para derivar la función, bajo la potencia y le quito 1 a la potencia. Luego esta potencia negativa yo la paso hacia el denominador positiva. Este menos 1 es por este 2, lo multiplico y simplificamos. Entonces así es como se derivan funciones que están multiplicadas por una constante.
La constante la puedo dejar multiplicando y ya nada más derivo lo que dependa de x. Por ejemplo, aquí tengo la constante 4/5 multiplicando la t cuadrada. Entonces el 4/5 yo lo puedo sacar de la derivada y derivar t cuadrada. La derivada de t cuadrada es 2t. Estamos aquí derivando con respecto a t, entonces queda 2t. Y simplificamos este 2 y este 4, me queda 8/5 de t. Ahora, para hacer esta otra derivada, yo este 2 lo puedo sacar de la derivada si quiero y ya nada más derivar esta raíz. La raíz la podemos transformar con esta propiedad como a la 1/2. Si tenemos raíz cuadrada, entonces a la 1/2. Para derivar, bajamos la potencia y le quitamos 1 a la potencia. Me quedaría 1/2 menos 1 y el 1 es 2/2, entonces 1/2 menos 2/2 me queda menos 1/2. Este menos 1/2, estos dos se simplifican y este menos 1/2 lo paso hacia el denominador como positivo y luego lo cambio si quiero, o lo puedo dejar como exponente fraccionario o como raíz. Aquí tengo que, para el inciso D, saco el 1/2 y yo derivo esta raíz. ¿Sí? En esta vamos a utilizar esta misma propiedad del exponente fraccionario. Entonces aquí tengo x a la menos porque está en el denominador. Esto de aquí de abajo, el 3, es el que está como orden del radicando. Y este 2 es la potencia de mi x, entonces me queda la menos 2/3. Para derivar, entonces saco el 1/2 de la derivada y lo dejo multiplicando, bajo la potencia y le quito 1 a la potencia. Y luego ya esta potencia la pongo positiva en el denominador. Seguimos derivando. Tengo la derivada de menos 3/2 de x. El menos 3/2 yo lo puedo sacar de la derivada y derivo nada más la x. La derivada de x la demostramos vale 1 y entonces me queda la derivada menos 3/2. Entonces aquí si nos vamos a por reglas, cuando yo tengo una constante que está multiplicando una función, la constante la dejo multiplicando y derivo la función. Cuando mi constante está sumando, como en este caso, cuando derivo una constante y está sumando, su derivada vale 0. Entonces hay que tomar esas dos reglas y vamos a avanzar en las reglas. Si yo tengo que derivar la suma de dos funciones, tengo una función f que depende de x y una función g que dependen de x que están sumando, y entonces para derivar yo derivo la primera función más la derivada de la segunda. Es decir, si yo aquí tengo la suma de tres funciones, una función potencia, otra función, aquí también potencia, la potencia de x vale 1, pero multiplicada por una constante más una función constante, para aplicar esta regla de la suma yo voy derivando cada uno de los términos. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada del 5 que vale 0. Aquí le sumamos 0. Entonces, simplificado queda de esta forma. Aquí es importante lo que les decía. Si la constante está aquí multiplicando, como el menos 4, a la función, ahí se queda multiplicando. Pero si la constante está sumando a mi función, la derivada vale 0. Entonces, vamos a ir derivando cada uno de los términos de las funciones que yo tenga, aplicando la derivada de una suma de funciones. Entonces, yo derivo este primer término. ¿Cómo se deriva? El menos 1/2 queda. Vamos aquí a poner los pasos y a cambiar de lápiz. Aquí para derivar g' de x, el menos 1/2, este está multiplicando, ahí lo dejo, y derivo la x a la cuarta. Como se deriva es bajo la potencia, le quito 1 a la potencia y luego simplificamos.
Aquí me queda menos 1 por 4 entre 2, que vale menos 2x cúbica. Por eso queda este término. Luego derivamos esta otra partecita. El 3 lo dejamos y derivamos x cúbica, que es 3x cuadrada. Simplificamos y me queda 9x cuadrada. Luego derivamos este último término, que es 2 por la derivada de x, que vale 1. Simplificamos y me queda menos 2. Entonces me voy derivando cada uno de los términos y simplifico, y esto va a ser mi derivada. Hay que tener mucho cuidado porque los he visto que lo hacen. Dicen, mi g es esta, y luego ponen, en lugar de poner g', nada más ponen igual y derivan. La función y la derivada de la función son diferentes. La función, este es un polinomio de orden 4. Mi derivada es un polinomio de orden 3. Entonces no son iguales. Aquí es importante decir que aquí estoy derivando a mi función, ¿sí? Eso se les pasa mucho ponerlo. Ahí por favor les encargo. Una cosa es la función y otra cosa diferente, otra función diferente es su derivada. Vamos a avanzar a la regla del producto. ¿Cómo se deriva cuando yo tengo multiplicadas dos funciones que dependen de x? La regla me dice, yo tengo dos funciones y las quiero derivar, estar multiplicando, pongo la primera por la derivada de la segunda más la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí, como ya son más términos, también hay una notación como compacta para la derivada de un producto. Si yo tengo, por ejemplo, aquí u, que es una función de x, y v, que es una función de x, para derivar u por v, se le pone así también. Estoy derivando este producto. Igual que aquí, lo puedo hacer como la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y esa es también una forma de escribir rápidamente nuestra fórmula para derivar un producto. Cualquiera de las dos reglas que usen, las dos notaciones es equivalente, es lo mismo. Como ustedes se lo aprendan, pero que se lo aprendan bien. Estas reglas de derivación vienen en su formulario general también. Entonces es cuestión de que las sepamos aplicar, y eso tiene mucho que ver con la práctica que ustedes tengan en estar resolviendo problemas. Entonces hay que resolver una buena cantidad de problemas para poder resolver estos problemas de forma rápida. Entonces voy a explicar cómo por ejemplo, aquí tengo h para derivar esta función h, que es el producto de estos dos binomios. Sí, yo lo voy a hacer con la regla del producto. Entonces la h', pongo h, es diferente aquí a h', es la primera función, así como está este binomio, por la derivada del segundo binomio. Se puede poner así, derivada con respecto a x de 5x más 4. También, si se fijan, también se puede poner así. Se puede poner 5 más 4x y poner así derivada. Esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de 5 más 4x. Estas notaciones son equivalentes. Luego pongo el segundo sin derivar. Aquí el segundo es este término por la derivada del primero. Y aquí expreso la derivada del primero. Luego ponemos el primer término. Lo pasamos igualito, eso no le hacemos nada. Y derivamos el segundo. ¿Cómo se deriva esta suma de estos dos términos? Derivo el 5, la derivada del 5 vale 0. Y luego derivo 4x, y la derivada de 4x vale 4. Entonces aquí tengo la derivada del segundo término. Pongo el segundo término sin derivar y derivo ahora el primero. Para derivar el primero también lo hago término a término. La derivada de 3x vale 3
y la derivada de menos 2x cuadrada vale menos 4x. Entonces se sustituye aquí la derivada y luego ya lo único que se tiene que hacer es simplificar. Tengo un binomio por un monomio, con la distributiva multiplico, y aquí como tengo un binomio por un binomio, yo multiplico con la distributiva 2 veces, simplifico términos semejantes y luego aquí quito los paréntesis. Como tengo un signo de más, no cambian los signos. Aquí como tengo un signo de más, no cambian los signos. Simplifico términos semejantes y yo puedo tener la derivada de mi función que ando buscando. Entonces, esa es la regla del producto. Vamos a seguirla utilizando. Tengo preparados más ejemplos de la regla del producto. Existe también una regla para cuando tengo la división de 1 sobre una función g. Esta regla yo no soy mucho de aprenderla ni utilizarla. Existe, ¿verdad? Si la quieren ustedes utilizar, mientras la sepan utilizar no hay problema. A mí me gusta más para cualquier cociente, aunque sea 1 sobre g. Yo uso la regla del cociente para dos funciones. Esta regla de cociente para dos funciones dice lo siguiente. Si yo tengo dos funciones que dependen de x, las quiero derivar, dice lo siguiente, es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Parece una cancioncita, pero ya cuando hacemos esto muy frecuentemente, pues nos aprendemos la cancioncita, no pasa nada. Entonces, derivamos u entre v, es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Siempre aquí empezamos con la de abajo, que no se deriva, y luego la de arriba sí se deriva, menos la de arriba no la derivo y la de abajo sí. Aquí, a diferencia de cuando yo tengo un producto, no pasa nada si yo aquí primero pongo la segunda y la derivo la primera, y aquí pongo la primera y derivo la segunda. No pasa nada porque como es una suma, yo la suma las puedo cambiar de orden. A más b es lo mismo que b más a, es conmutativa la suma, se dice. Entonces aquí no hay problema si primero derivo el primero y luego por la derivada del segundo, o si pongo el segundo por la derivada del primero, o cambio el orden. Acá sí va a ser importante por quién derivo primero y quién derivo después, por este signo menos que tengo aquí en la regla. Entonces aquí sí es muy importante. El de abajo primero por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Ahí sí voy a importar por este signo menos que viene aquí, ¿sí? ¿Cuál derivo primero y cuál derivo después? En el producto no, con que uno lo derive y el otro no, y luego en el siguiente término derive el otro y así me vaya, no pasa nada si cambio el orden aquí, sí pasa por el signo menos. Entonces, para derivar un cociente es el de arriba, el de abajo por la derivada de la de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Y luego hay que simplificar. Este lo ponemos sin derivar, este lo derivamos, la derivada de 5x menos 2 es 5. Aquí pongo el 5x menos 2 sin derivar y derivo x cuadrada más 1. La derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Y entonces simplificamos usando la distributiva. Hay que tener mucho cuidado al hacer este producto porque los dos términos que me quedan afectados con este signo menos. Para yo quitar este signo menos tengo que cambiar estos dos signos. Ahí es donde les digo que muchas veces se equivocan, entonces hay que tener mucho cuidado con este signo menos que me afecta a todo lo que está aquí. En este, como es positivo, yo quito los paréntesis y me quedan los términos positivos, pero en este sí hay que cambiar signo. Entonces yo simplifico términos semejantes y dejo mi derivada simplificada. Entonces estas son las reglas que tenemos que utilizar para
derivar funciones, tengo la derivada de una constante que vale 0, esta primera reglita que pusimos aquí, la derivada de una constante vale 0. Si mi constante está sumando en un término, se va a hacer 0. Luego la derivada de x que vale 1. Luego la derivada de cualquier función potencia, que se baja la potencia, se queda aquí multiplicando y se le quita 1 la potencia. Luego, cuando la constante está multiplicando, yo la puedo sacar de la derivada y derivar nada más mi función. O sea, se queda multiplicando a lo que yo esté derivando. ¿Sí? Luego, cuando yo tengo la derivada de la suma, que es la suma de las derivadas, me voy sumando cada término, sacándole la derivada a cada término y al último nada más sumándole. La regla del producto, que hice la primera por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada de la primera, y simplificando. Y por último, la última que vimos, la del cociente, que si yo tengo que derivar un cociente de dos funciones, voy a poner la de arriba por la derivada, perdón, otra vez se me va, no es la de arriba, es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Perdón, se me va la cancioncita, como ya tengo rato que no canto, pues se me olvida. A ver, entonces quedamos de acuerdo en que los resultados de las derivadas se van a simplificar. ¿Qué significa esto? Que no tengamos exponentes negativos, que simplifiquemos los factores que sean términos comunes y que agrupemos términos semejantes. Entonces, tenemos que simplificar. Aquí les pongo algunos ejemplos. Muchos de estos ejemplos, algunos de ellos vienen en su libro, algunos desarrollados. Parece que algunos sí se repiten, no sé si todos. Pero bueno, aquí vamos a hacer la explicación. Tengo, por ejemplo, en el problema 1 que derivar este polinomio. Es un polinomio de grado 3. Entonces me voy derivando cada uno de los términos y aplico la regla de la suma de funciones. Entonces derivo el 2x cúbica, el 2 lo puedo sacar de la derivada y derivo x cúbica. Y x cúbica es 3x cuadrada su derivada. Por este 2 me queda 6x cuadrada. La derivada de menos 2x cuadrada, 2x, y la derivada de 3x que vale 3. La derivada de 1 que vale 0. Entonces yo tengo la derivada de la primera función del problema 1. Del problema 2 yo lo identifico como el producto de dos funciones. Entonces pongo el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero que vale 1. Simplificamos, aquí multiplicamos, aquí quité este paréntesis, tengo un signo de más, quedan con su signo. Simplificamos términos semejantes y tengo yo la derivada de mi problema 2. Para derivar el problema 3 yo tengo que reinscribir mi función y estas raíces ponerlas como funciones potencia. Ahí no estoy derivando todavía tengo mi función. Yo nada más estoy reescribiendo mi función como funciones potencia. Para derivar utilizo la regla de la potencia, que se baja la potencia y se le quita 1 la potencia. Aquí también bajo el 1/5 y le quito a 1/5 le quito 1. Simplificamos, aquí tengo 1/3 menos 3/3, me quedan 2/3. Aquí tengo 1/5 menos 5/5, me quedan 4/5. Y para dejar la derivada simplificada, dijimos, no podemos dejar exponentes negativos, los pasamos al denominador con exponente positivo. Las constantes ahí se quedaron multiplicando. Entonces ya tenemos la derivada del problema 3. La derivada del problema 4, también reescribimos el problema con la propiedad de que una raíz se puede poner como un exponente fraccionario. Y luego para tenerla como función potencia, este exponente fraccionario lo puedo pasar al numerador como negativo. Entonces ya
esto nada más lo reinscribimos como esta función potencia y luego utilizamos la regla de la potencia, que es bajar el exponente y le quito 1 al exponente. Simplificamos y entonces me queda este exponente negativo, lo paso al denominador positivo y si quiero lo puedo pasar como una raíz. Aquí sí puedo dejar este resultado y este resultado, cualquiera de los dos es correcto, ya está simplificado, pero los dos son correctos. Lo que sí no estaría correcto dejar como resultado sería este, porque este tiene un exponente negativo, entonces no podemos dejar exponentes negativos. Los resultados los tenemos que pasar a positivos y ya de nuestro gusto queda si lo expresamos como un exponente fraccionario o como una raíz. Entonces escribimos el resultado de mi derivada. Para el problema 5 ya se pone interesante. Aquí tengo un cociente de dos funciones. Vamos a utilizar la regla del cociente, que dice, ahora sí, el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Y aquí lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es multiplicar estos dos binomios y multiplicar estos dos binomios. Sugerencia, este signo me va a afectar a toda la multiplicación de este lado. Primero multipliquen y hagan la simplificación aquí y hasta el final cambien signos, ¿sí? Aquí es donde se equivocan mucho, no sé por qué, nada más le cambian el signo del primer término y no los otros. Entonces todos los signos para quitar este paréntesis se ven afectados. Aquí se le cambia menos 6x más 4x menos 3x cúbica. Y este, como tenía un signo de más, lo puedo quitar y se quedan con sus signos. Ya nada más agrupo términos semejantes. Por ejemplo, aquí tengo menos 2x cuadrada con más 4. X cuadrada me queda 2x cuadrada. Las x cúbicas se cancelan. Tengo 2x menos 6x, 4x y este 2 que no tiene término semejante ahí se queda. Yo lo que puedo hacer aquí es simplificar, y aquí tengo mi derivada, yo la simplifico. ¿Cómo la simplifico? Pues aquí tengo un trinomio, yo puedo sacar aquí factor común, me queda este otro trinomio, y este es un trinomio que yo lo puedo factorizar, ¿sí? Encontrando dos números que multiplicados me quedan x cuadrados, números que multiplicados me den más 1, que la multiplicación cruzada, la suma me dé este término en el centro. Entonces este es un binomio de x menos 1 al cuadrado, que yo puedo simplificar como x menos 1 por x menos 1, ya queda factorizado, factorizo en el numerador. En el denominador yo tengo diferencia de cuadrados, entonces elevado al cuadrado, entonces yo lo puedo poner multiplicado dos veces, y este es una diferencia de cuadrados que se factoriza como binomios conjugados. Esta otra también son binomios conjugados. Simplifico, aquí x menos 1 entre x menos 1 vale 1, x menos 1 entre x menos 1 vale 1, y entonces 1 por este 2 me queda el 2 que tengo aquí, y me queda x más 1 por x más 1, que es x más 1 al cuadrado. Y ya dejo mi derivada simplificada. Vamos a terminar el video, creo que sí ya es el último problema. Ah, no, todavía quedan otros. Vamos a continuar entonces con el problema 8. En el problema 8 ya se pone interesante, tengo aquí la división de funciones y luego un producto. Sí, aquí voy a utilizar y voy a interpretar como que tengo esta función por esta función y voy a utilizar la regla del producto. Aunque esta función que esté aquí es un cociente, todo esto para mí va a ser una función que está multiplicado por esta otra. Entonces, la regla del producto dice el primero por la derivada del segundo. Se fijan aquí le puse prima, no derivé. Entonces el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Aquí tengo, sustituyo otra vez el primero
derivor así aquí, la derivada de 2x menos 5 vale 2, y luego pongo aquí el segundo y derivo este que es el primero, pero como con la regla del cociente, porque aquí tengo un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo cuadrado. Entonces ya lo que nos queda aquí es simplificar aquí en este numerador términos semejantes. Simplificamos. Aquí tengo esta x y esta x se me van a cancelar y me queda menos 2 menos 1 menos 3. Este primer factor de aquí es multiplicar por 2 el numerador. Entonces aquí lo multiplico por 2 entre x menos 2. Este 2x menos 5 es este. Y simplifico la fracción. Me queda de esta forma. Aquí me queda este término más el 2x menos 5 por el menos 3 que me quedó de esta simplificación entre esto. Aquí simplifico este binomio por este monomio. Y aquí lo que hice fue sumar estas dos fracciones. Para sumar dos fracciones hago mi denominador común, que son todos los términos diferentes con la potencia mayor con la que aparecen. Entonces hago mi denominador común. Este denominador lo divido entre el primero, entre el denominador de la primera fracción, y lo multiplico por el de arriba. Entonces este denominador común entre x menos 2 me queda x menos 2 por el numerador. Luego este denominador común entre este denominador común me queda 1 y ya nada más me queda esto por 1. O lo suman cruzado como ustedes se lo sepan, sumar las dos fracciones. ¿Sí? Entonces aquí simplificamos estos binomios, los multiplicamos, son este trinomio y este también los simplificamos. Agrupamos términos semejantes, esta menos 4x más 2x menos 6x me da este 8x, este más 15 y este menos 4 me da más 11 y este x cuadrada aquí pasa 2x cuadrada y esta va a ser mi derivada. Sugerencia, como si se fijan aquí en estas derivadas ya tenemos que hacer más simplificación, más términos, cuidar los signos, checar que esté bien factorizado, que hayamos eliminado bien todos los factores. Como ya es mucho de álgebra, y el álgebra les digo que tienen que cuidar mucho que esté bien multiplicado, un signo mal tienen todo mal. Tienen que cuidar desde copiar bien el problema, derivar bien, simplificar bien. Entonces aquí sí les doy como sugerencia, cuando tengan la oportunidad, pues termino de hacer un problema, encuentro la derivada y voy y me reviso. ¿Cómo me reviso? Pues voy y me fijo al libro si trae solución el problema y voy a ver si me quedó bien. Si no, bueno, que es un problema que no tengo la solución, que no estoy haciendo de un libro que no tiene soluciones. Pues voy y busco una aplicación, de preferencia hay muchas aplicaciones que me derivan. De hecho, muchos de ustedes tienen el GeoGebra para sus teléfonos, para graficar. Si ustedes le ponen la función y le ponen f', el GeoGebra les deriva y les da el resultado ya simplificado. Entonces ustedes se pueden revisar. Pero sí es importante que cuando terminen de hacer una derivada, vayan checando paso por paso toda su simplificación, que no se les haya olvidado ningún signo, que todo esté bien simplificado. Entonces, estas derivadas que yo hice aquí, sí las chequé creo que las chequé con GeoGebra. A veces uso el Wolfram o a veces me fijo en el libro, estoy haciendo una derivada que tiene el resultado. Pero es importante checarnos. Ahora sí, creo que el problema 9 ahora sí ya va a ser el último. Bien, sí, ya les decía que ya vamos a terminar. El problema 9 es un problema muy padre porque, si se fijan, tengo la multiplicación pero de 3 factores.
Y entonces yo en mi regla para derivar, yo tengo pero para multiplicación de dos factores, de dos funciones que están multiplicando. Una función f por una función g. Entonces yo no tengo una regla para f por g por h por tres funciones. Entonces yo tengo, si yo quiero aplicar la regla del producto, que agrupar dos funciones en f y dejar una en g. Y así puedo utilizar la regla del producto. Fíjense cómo lo voy a hacer. Puedo agrupar cualesquiera dos funciones. Yo en este problema 9 agrupé las primeras dos con estos paréntesis rosas, ¿sí? Y entonces yo esto lo tomo como una sola función y esta otra. Ya tengo, o lo interpreto como el producto de dos funciones. Aunque esta función sea otro producto, no pasa nada. Entonces, haciendo esa agrupación, fíjense, la regla del producto dice, el primero lo paso por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primero. Yo está aquí significa que todavía falta derivar. Entonces, fíjense, pongo el primero y derivo el segundo. La derivada de x más 1 es 1. Aquí la derivada de x vale 1 y la derivada de 1 vale 0. Entonces ya derivo. Este x más 1 lo paso y ahora me falta derivar este producto. ¿Cómo se deriva un producto? Pues otra vez aplico la regla del producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Simplificamos. Aquí multiplicamos estos dos binomios. Esta es la simplificación. Y este término lo paso aquí, este factor. Y ahora voy a derivar este que me faltó y este otro que me faltó. Entonces es este primero por la derivada de x menos 5 que vale 1. Por x menos 5 por la derivada de 3x cúbica más 4x. La derivada de 3x cúbica es 9x cuadrada y la derivada de 4x es 4. Entonces yo aquí simplifico. Voy a multiplicar. Este lo paso igual. Aquí lo pasé igual. Este factor es este. Y aquí multiplico esto por 1 que me quede el mismo término. Y aquí estos binomios los multiplico. Checo cuáles son términos semejantes. Aquí tengo este cúbica y esta cúbica me queda esta. Esta x más esta x me queda esta x. Menos 45x cuadrada menos 20. Y entonces nada más tengo que multiplicar este cuatrinomio por este binomio, que yo aquí para hacerlo de una forma rápida lo hice de forma vertical. Este cuatrinomio lo puse aquí por x más 1. Lo multiplico de forma vertical, este x por cada uno de los términos de aquí. Lo pongo en este renglón, luego este 1 por cada uno de los términos y lo pongo en este renglón, acomodo en términos semejantes y luego ya nada más sumo términos semejantes y me queda esto de aquí. Este es la multiplicación de este factor por este factor, este cuatrinomio. Este lo voy a sumar con este otro que tenía aquí. Entonces yo los acomodo por también en forma vertical, este primer cuatrinomio que tengo aquí y este segundo cuatrinomio que tengo acá. Simplifico los términos que son semejantes y ya me queda la derivada de mi función, que es esta de aquí, la que andaba buscando. Si mi función es el producto de estas tres funciones, yo puedo agrupar estas dos primeras y esta última. O al revés también, bueno, no al revés, o puedo hacer también otra agrupación diferente. Yo podría agrupar estas dos últimas y me quedaría multiplicada por esta primera
hacer la regla de producto igual que hacemos aquí y demostrar que la derivada no cambia, sería la misma. Pero ese es como un truco para cuando tengo la multiplicación de tres funciones. Yo agrupo dos de ellas en una sola y aplico la regla del producto. Bueno, pues hasta aquí les dejo. Si pueden consultar su libro, les digo, vienen muchos ejemplos, otros libros, otros videos. El chiste es que ustedes practiquen, tengan o tomen la habilidad de derivar y derivar muy bien cualquier función que ustedes les pongan. Es muy importante aprenderse muy bien las reglas para derivar. Son reglas sencillas y entre más las practiquen, pues menos se les olvida. ¿Por qué va a ser muy importante aprenderse bien las reglas? Resulta que las reglas de las derivadas y las reglas para integrar se parecen mucho. Entonces, si no saben bien derivar, se les van a confundir las reglas con las integrales y al último ya no integran ni derivan, sino todo lo contrario. Entonces, sí es muy importante aprenderse bien las reglas, hacer una buena cantidad de problemas, estar practicando, porque van a ir avanzando y en cálculo integral van a necesitar derivar muy bien y van a necesitar integrar muy bien para resolver sus problemas. Y que no se les confundan unas reglas con las otras. Entonces hay que derivar muy bien, primero derivar muy bien y luego saber también o aprender muy bien a integrar. Y esos serían dos fundamentos que les van a servir mucho a lo largo de toda su carrera. Entonces es importante esta parte de derivación. Muchos ya empezaron desde la prepa con derivadas. Le van a seguir, les digo, es una herramienta muy muy poderosa que hay que saber utilizarla y saberla usar muy bien. Pues les agradezco mucho su atención, pues cualquier duda que tengan o que les salga en alguna solución de algún problema, pues estamos al pendiente. Trato de contestarle lo más pronto posible y les pido que sigan practicando. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Saludos.